Bien, hermanos, de entre muchos personajes, hermanos, de la Biblia, hay un personaje que me llama muchísimo la atención y siempre me ha llamado mucho la atención. Es un personaje que suele pasar desapercibido, salvo en Semana Santa o cosas así, y suele pasar desapercibido porque él buscaba pasar desapercibido, porque él quería pasar desapercibido. Y ese personaje, hermanos, es Juan el Bautista. El personaje que, según en las palabras del mismo Señor, ningún otro ser humano ha sido tan grande como él. Pero que aún la persona más pequeña en el reino de los cielos es mayor que él. El que fue el precursor del Mesías, el que tuvo en él mismo, en sus manos, en el llamado que Dios le dio, la tarea de abrirle camino al Mesías que había de venir. Después de una pausa de 400 años en las que, hermanos, en 400 años, un pueblo, su mente, su corazón, se pueden endurecer, se pueden entumir. Hermanos, 400 años, que fue la última vez que Israel tuvo un profeta, hasta la llegada de él, es mucho más tiempo que la vez en la que Miguel Hidalgo llamó a las armas al pueblo mexicano. Es el doble de veces. ¿Qué cosas han pasado en México, hermanos, desde Miguel Hidalgo hasta acá? Un montón de cosas. Ahora duplíquenlo. Ese es el tiempo en el que no hubo profeta en Israel y pasaron muchas cosas. Y el pueblo de Israel, hermanos, en todos estos 400 años, no había nadie que predicara la palabra. Y entonces llega Juan el Bautista. Imagínense cómo podía estar la mente, el corazón, el estado espiritual del pueblo de Israel y la tarea que tenía Juan el Bautista de preparar un pueblo así, hermanos, para la llegada del Mesías, para que cuando llegara el Señor Jesucristo, el pueblo respondiera como tenía que hacerlo. Era una tarea gigante. Era una tarea enorme, hermanos. Pero con la ayuda de Dios, Juan lo logró. Cumplió su ministerio. Hizo lo que tenía que hacer. Pues es de este personaje, hermanos, de quien quisiera que hoy, el día de hoy, estudiáramos. Y que estudiáramos una de esas veces en las que el mismísimo Señor Jesucristo describe a su siervo. Hay una ocasión, la más larga, cuando Juan envía a sus discípulos. Y entonces él empieza a dar la respuesta a Juan y empieza a hablar con la multitud. Y en un momento iremos allí. Pero hay otro momento breve, hermanos, en el que el Señor Jesucristo describe a Juan de una manera muy impresionante. Y quisiera pedirles entonces que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y que se estacionen tantito allí, por favor. Hermanos, a excepción de, obviamente, mi esposa, y bueno, en el caso de mis hijos, ya son queretanos, nacieron queretanos. A excepción de mi esposa, que ella no es de Monterrey, ella nació en la Ciudad de México y luego vivió en Morelia, y luego vivió en Querétaro esperándome, y entonces ya llegué yo y ya, todo entró en paz. No sé qué. Pero a excepción de mi esposa y de mis niños que no son de Monterrey, levanten la mano, ¿cuántos de aquí son regios? Como yo. ¿Cuántos de aquí somos regios, hermanos? Que nacimos aquí. Ok, va. ¿Cuántos son de Tamaulipas? Ah, aquí están los tamaulipecos, bien. Coahuila. Coahuila, wow. San Luis, ahí está. Aquí estamos todos los del noreste del país. ¿Algún estado que me esté faltando? Veracruz, Chihuahua, algo así. ¿No? Ya está. Claro, Campeche. Zacatecas, ahí está. Perfecto, Campeche y Zacatecas, ahí estamos. Entonces está el noreste, una parte del sur y una parte del centro. Perfecto. Bien, hermanos.
Pregunta a los que, bueno, pero hermano Oscar, yo sé que ya tiene buen rato estando aquí. Hermana, ¿cuánto? No, también ya, ¿verdad? Tiene mucho tiempo estando en Monterrey. Los de San Luis, los de Coahuila, Tamaulipas, ¿ya tienen más de 10 años en la ciudad? ¿20? ¿20 o más 20? Más de 20. Más de 20, perfecto. ¿Alguien llega como a 30? ¿No? Ok, entonces todavía les falta tantito para ser regios. Ah, no se cree, ya son regios, hermanos. A mí ya me andan diciendo caretano, ya tengo 14 años viviendo allá. Pero no les digo que sigo siendo regio. Entonces, bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes, hermanos regios, y los que ya tienen ciudadanía regiomontana, cuántos de ustedes conocen la historia de las iglesias de Monterrey? ¿Alguien sabe cómo se llamó? Dime. La primera iglesia, según se dice que en Apodaca, y otros dicen que es Santa Rosa de Apodaca, y otros dicen que es el del centro. Ok, lo que pasa es que en Monterrey se mueven 3 compañerismos, hermanos. Nuestro compañerismo, el FBBM, la convención, que viene de la Convención Bautista del Sur, y lo que le llaman la asociación, que viene de otro grupo de iglesias un poquito más al norte. Hablando del compañerismo, porque estaría más difícil saber de convención y cosas así, del compañerismo, ¿alguien se sabe la historia de las iglesias del compañerismo en Monterrey? ¿Alguien sabe cómo se llamó el misionero que abrió la obra en Monterrey? ¿Cómo se llamó? Lonnie Smith. Lonnie Clifford Smith. Él. ¿Cómo se llamaban sus 2 hijos? Ronnie y Lonnie. ¿Cómo? Ronnie es uno y Lonnie es el otro. Lonnie Jr. es el mayor y Ronnie es el que le sigue. Fueron 2. Lonnie está en Guadalajara. Aunque él dice que ya se quiere mover de allí. Y Ronnie está en McAllen. Bueno, hermanos, pues hará, ¿qué será? Miren, hoy voy a copiar discúlpeme, hoy voy a copiar un poquito el estilo del pastor Enoch. Él contaba muchas historias, le encantaba, y hoy atesoramos esas historias que escuchábamos de él. Mis historias no están tan buenas como las de él, pero voy a copiar su estilo. Hace algunos años, como unos 4 años, hermanos, por ciertas circunstancias, Betel iba incursionando a ver si habría un grupo de estudio, misión, en Austin, Texas. Entonces me mandan a Gerardo y ahí va Gerardo. Entonces llego a Houston y en Houston el pastor Elías me dice, oye, vamos a Austin y conozco allí un pastor que a lo mejor él puede guiarnos y orientarnos un poquito. Y yo, sí, ¿cómo se llama? Mike Marcellus. Ok, Mike Marcellus, vamos. Vamos a Austin y llegamos con Mike Marcellus. Entonces cuando me dice Mike Marcellus, ¿de dónde eres? Le digo, yo vivo en Querétaro, pero soy de Monterrey. Se le prenden los ojitos y me dice, ¿dónde en Monterrey? Y le digo, bueno, yo nací en Guadalupe. ¿En qué parte de Guadalupe? Y le digo, bueno, yo crecí en una iglesia que se llama Jesús es el Camino, pero la conocen como la iglesia de la Luis Mora. Y se le prenden más los ojitos y me dice, yo estuve allí. Y entonces ahora se me prenden a mí los ojitos. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, yo ayudé a levantar esa iglesia. Y le digo, ¿cómo? Y le digo, quien levantó la iglesia es Ronnie Smith, específicamente esa. Y dice, yo soy amigo de Ronnie. Él me llevó a la Luis Mora. Entonces empezamos a dialogar, hermanos, pues resulta que Mike Marcellus lo conocían como Moose. Y él junto con Ronnie levantaron esta iglesia. En esos años, hermanos, estoy hablando del 2021, yo traía mucha hambre de conocer cómo fue la historia de las iglesias de Monterrey y yo quería encontrar a Ronnie Smith. Ya había contactado a Lonnie, hijo, el pastor Lonnie, papá, él falleció en el 2013, pero yo contacté a Lonnie, pero no podía dar con Ronnie. Y por lo que usted guste, como quiera llamarle, termino encontrando a Mike Marcellus y empezamos a hablar y resulta que Mike Marcellus conoce a mi mamá. Y entonces le pasamos fotos y me dice, sí, ajá, yo estuve allí y me empieza a contar historias de cómo él ayudó en esta iglesia y en la de la Tolteca y cómo, dice él, lo andaban casando con una señorita en la Tolteca y él no sabía. De tal forma que él me da el teléfono de Ronnie, hermanos. Creo que soy la única persona en el compañerismo bautista bíblico de México que tiene el número de Ronnie Smith. Y le marqué, hermanos. Y le di las gracias. Y le di las gracias por lo que hizo su papá. El pastor Lonnie, hermanos,
poco antes de los años 60. Imagínense, no sé cuántos de ustedes ya estaban vivos. Yo no estaba vivo, ni mis papás estaban vivos a principios de los 60. Hay algunos que sí, eso sí es cierto. Él llegó a Tampico. Él cruza la frontera, él va hacia Tamaulipas, él está en Tamaulipas, y luego le cuento la historia, pregúntemela y créame, yo me deleito en contarle esta historia. El punto es que en un momento dado, él viene a Monterrey a hacer algo y se sube al obispado. Y entonces en el obispado se pone a ver lo que había de ciudad a principios de los 60, y él le dice a Dios, dame esta ciudad. Déjame abrir obra en esta ciudad. Monterrey, hermanos, era el cementerio de los misioneros del compañerismo. Nadie había logrado nada. Y él en el obispado se pone a orar por nosotros. 2 años después, llega aquí. Y la primera iglesia que se funda de nuestro compañerismo a manos de Lonnie Smith es la de la Martínez. Y ahí empieza. Y llegó a levantar 25 iglesias, hermanos. Lonnie y su hijo se va a Guadalajara a mediados finales de los 70s y allá sigue. Ronnie se queda aquí y levanta nuestra iglesia. Yo tenía que darle las gracias a Ronnie y le di las gracias a Marcelus. Y al día de hoy seguimos mensajeándonos de cuando en cuando. Visité su iglesia, una iglesia muy bonita. Con Ronnie quedé que cuando ande en McAllen le voy a marcar para poder ir a comer juntos. Y entonces me puse a pensar, hermanos, en la historia de nuestras iglesias. Empecé a acordarme de las historias de esta iglesia, hermanos. Y tengo fotos de allá, de principios de los 90, cuando celebramos la Navidad y el Año Nuevo. Y tengo fotos de algunos de aquí, que no les voy a decir quién, y se las voy a enseñar porque les daría mucha pena. De cuando nos echábamos espuma, hermanos, en la cabeza a medianoche. ¿Se acuerda de eso? Que traíamos piñatas y las colgábamos aquí afuera. Y ahí nos andábamos correteando todos con las espumas y pegándole. Hermano, ¿se acuerda de esos años? Yo me acuerdo, hermanos. Yo me acuerdo de cómo estaban las iglesias en Monterrey en aquellos años. Me acuerdo de los compañerismos de jóvenes de aquellos años. Me acuerdo de los campamentos de aquellos años. Mis papás se acuerdan de sus campamentos y así, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a los ríos, a los bautismos. Y ahí íbamos todos a comer en el río Ramos, en el río San Juan. Y el hermano Oscar bautizaba. Y luego ya, todos los que éramos parvulitos primarios, principiantes, etcétera, nos arrancábamos, ya estábamos, ya, por favor, acaben los bautismos, ya me quiero meter al río. Y ahí íbamos. Y los campamentos en Río Escondido, hermanos. Me acuerdo de ese lugar. Me acuerdo de la vez que Manolo nos llevó a mí, a Daniel y a Manuel, y nos lleva hasta el ojo de agua de allá arriba. Y allá nos lleva, no protección, no machetes, no nada, así como... Y hoy le doy gracias a Dios porque nos cuidó a los 4. Y allá Manolo encontró una arañota, pero arañota, y se nos perdió y empieza a gritar, ¡ah! Y fuimos corriendo, Manolo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada, solo había visto una arañota en una telaraña gigante y solo quería que fuéramos a verla. Y ya nos trajo de regreso, desde el cielito hasta acá, hasta Río Escondido. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda de eso, hermano? Si no le tocó, porque no todos tienen esa bendición de estar en Jesús el camino de jovencito o de infante, pero en la iglesia donde Dios lo puso, recuerda esos años, hermanos. En este año y medio, hermanos, ahorita va a ver cómo conecto todo esto y por qué quería que recordara. En este año y medio, Dios ha decidido llevarse su presencia a 3 personas que para mí eran muy importantes. Lo siguen siendo, pero ya no están presentes junto a mí. Uno de ellos, el último, fue el pastor Enoch. Antes de él, la primera persona que falleció y que era muy importante para mí, que me sentía con mucha paz de tenerlo, era el abuelito de mi esposa. Él estuvo haciendo obra misionera en España por muchos años y hablábamos y nos entendíamos. Él le encantaba hablar de la Biblia, hermanos. Tenía una
hambre, una capacidad para salir cada tarde a pasear su perrita, porque él encontró que esa era la manera en la que las personas no lo rechazaban, para compartirle el evangelio a todos los que estaban en el parque. Cuando hablaba de Jesús, hermanos, se llamaba Raúl. Raúl hablaba maravillas. Era impresionante escuchar a Raúl hablar de Dios, de Jesús. Te hacía recordar lo maravilloso que es nuestro Salvador. El mundo perdió un grande cuando Raúl tuvo que volver a casa. En este verano pasado, el Señor decidió llamar a su presencia a otra persona que era muy importante para mí. Se llamaba Tim North. A él lo conocí en live. Y por 10, 11 años hablaba con él y él me ayudaba a comprender. Él me ayudaba a guiarme. Él era un ejemplo. Su manera de ser, hermanos. Era una persona impresionantemente amable, cordial, atenta, humilde. Él sabía muchas más cosas y podía hacer muchas más cosas de las que él mismo dejaba que los demás vieran, porque él era muy humilde. Él te hacía sentir especial a ti, aunque sabías que él era el especial. Se lo llevó el Señor a su presencia de una manera también muy dramática. En un mes y medio se fue. Y ahora el pastor. Y una de las cosas que yo le decía a Lois y a la hermana Elda es que hoy el mundo se siente un poco más oscuro sin la luz que era el pastor Enoch. Se fue Loni también, hermanos, en el 2013. Hermanos, hombres grandes de la Biblia y hombres grandes de nuestras iglesias, del compañerismo, están haciéndose mayores. El pastor Martín estuvo hospitalizado de urgencias en esta semana anterior. Porque el pastor Martín, como el pastor Enoch, como otros hermanos, incluso el hermano Julián, también hablando de él, no son eternos, hermanos. Llega un momento en el que ellos van a volver a casa. ¿Quién va a seguir, hermanos? Leyendo, hermanos, la historia de Billy Graham, pude ver cómo cuando él comienza y empieza a hacer, primero le llama campañas, después le llama cruzadas, cómo habían miles y cientos de miles de personas en el lugar a donde Billy iba, que pasaban al frente, lugares que parecían duros, hermanos, que todo el mundo le decía, vas a fracasar. La gente iba por miles cada noche, cada vez que él hablaba del evangelio. Y una cosa que todas las personas alrededor de Billy decían de Billy es que él no predicaba cosas complejas, él predicaba cosas sencillas, él era muy simple a la hora de predicar el evangelio, y eso era lo que ganaban las personas. Y lugares, hermanos, como Nueva York o como Londres, que todo el mundo le dijo a Billy, no vas a triunfar, no vas a hacer nada, vas a fracasar. Llegaron por millones al final. A principios, mediados y finales de los 50. Y cuando el pastor Enoch me contaba de sus campañas, cuando iba a Chile, cuando iba a Argentina, perdón, hermanos. Cuando estaba aquí en México, hermanos. Y me hablaba de cómo era la obra. Una cosa que me gustaba del pastor Enoch, de nuestras relaciones, que nos entendíamos muy bien. Y veíamos esa urgencia de decir, ¿por qué estamos esperando tanto? Hay mucha necesidad dentro de las iglesias y fuera de ellas. Y me contaba de cómo iba a ranchitos, a pueblitos, él, su papá, y cómo iba a Vara Alta, Veracruz, y cómo andaba en Chiapas, y cómo iba a San Luis, hermanos, y cómo anduvo por montones de lugares. Y las personas pasaban al frente. Y las personas tenían esa hambre del evangelio. E iban
al púlpito a rendir su vida al Señor. Yo a veces me pregunto, hermanos, y eso es a donde lo quiero llevar esta mañana. ¿Qué se necesita para que multitudes como las que vio Billy Graham, como las que vio el pastor Enoch, qué se necesita, hermanos, para que multitudes conozcan del Señor? Hermanos, ¿qué hace falta para un nuevo avivamiento? ¿Qué hace falta, hermanos, para que las iglesias estén como los hice recordar? ¿Qué hace falta para que las iglesias en Monterrey otra vez estén como estaban hace 20 o 30 años, hermanos? ¿Qué hace falta para que esta iglesia vuelva a estar como cuando yo era niño? ¿Qué hace falta, hermanos? Pregúntese, preguntémonos, ¿qué estoy haciendo o qué ya no estoy haciendo? Y que la iglesia ahora solo es un dulce recuerdo de cuando uno es niño o joven o recién casado. ¿Por qué? Eso pasaba en la vida de la juventud de personas como el pastor Enoch, como Billy Graham, como Adrian Rogers o quien más sea, y no está pasando ahorita. ¿Es que la gente ha cambiado tanto que ya no va a responder el evangelio? No lo creo, hermanos. ¿Es que los hermanos se han puesto tan duros que ya no van a responder a las predicaciones del pastor o de los pastores? ¿Que ahora los hermanos se han vuelto materialistas, que ya no importa yo que les predique, de todas formas no van a cambiar y van a seguir haciendo sus cosas, y aunque yo los quiera impulsar, así que no vale la pena? ¿Es así? No lo creo, hermanos. No lo creo. Y es por eso que quiero que veamos lo que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista, tomando prestado algo que alguna vez el pastor Enoch nos dijo a los alumnos del instituto. Una noche de instituto mencionó esto. Él lo hizo en 5 minutos, 10 minutos, pero me impactó de vida. Y no, definitivamente, yo no soy el pastor Enoch, ni tengo su capacidad. Él podía hacer en 5 minutos en el corazón de los creyentes lo que muchos no podemos hacer en hora y media. Pero sí quisiera que estudiáramos lo que él un día me hizo ver. Y está en el Evangelio de Juan capítulo 5, cuando, y no creo que esto fue introducción, no, esto ya es parte del sermón, la introducción quedó mucho atrás. De hecho, ya estoy más de salida que a mitad. En Juan capítulo 5, hermanos, cuando el Señor está hablando de los testimonios que daban veracidad de que Él era el Mesías, Él usa a Juan. Y en el versículo 33, en Juan 5, 33 al 35, Él dice lo siguiente. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y entonces él dice de Juan, Juan el Bautista, él era antorcha. ¿Ves eso conmigo? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, hablándole a los que estaban oyendo, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquella noche el pastor nos hizo reflexionar sobre eso. Quiero que me acompañe, por favor, a leer el versículo 35. Juntos, por favor. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, está hablando de Juan el Bautista, le llama antorcha. Juan el Bautista, hermanos, no tuvo un ministerio de 40 años. Juan el Bautista no tuvo una iglesia, un templo, por así decirlo, grande, que llenaba y que las ofrendas abundaban, con cantos bonitos y programas navideños, y etcétera. Él no tuvo eso, hermanos. Su ministerio fue corto, fue breve, fue austero. Él no vestía de traje. Es lo mismo que el Señor Jesucristo les dice a los que iban a buscarlo.
iban a buscar a una persona con trajes y ropajes delicados. Esos están en los palacios de los reyes. Juan no era de él, no era de esos. Su vestimenta era austera, su comida era raquítica, pero él hizo lo que tenía que hacer en el tiempo breve, muy breve, que Dios le dio. Y lo hizo bien. Pero para hacerlo bien, hermanos, él se caracterizó específicamente por eso. Él era una antorcha, hermanos. Él no era la luz como tal. Él era una antorcha. Y Jesucristo les dice a ellos, era una antorcha que ardía y alumbraba. Hermanos, la vida de Juan el Bautista se caracterizaba por eso, porque ardía, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que está connotando el Señor Jesucristo cuando dice, Él era una antorcha que ardía? Era una antorcha que se estaba consumiendo. No era un foco de 5,000 watts o lo que usted quiera, que ahí estaba, y ahí se iba a quedar, y ahí se iba a quedar, y ahí se iba a quedar. No era una mecha donde estaba inyectándosele gas, y pues mientras hubiera gas iba a estar ahí. Él era una antorcha que mientras seguía alumbrando tenía que hacerlo por consumirse. Hermanos, muchas personas quieren alumbrar, es más, no quieren alumbrar, quieren brillar y después arder, decía el pastor. Pero en la obra de Dios, no para brillar, para alumbrar, tienes que arder primero. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, queremos arder? ¿Cuántos de nosotros realmente nos queremos consumir, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que se nos vaya el físico por la obra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar a veces la salud por la obra de Dios? Y hermanos, créame que cuando estaba escribiendo estas palabras, el Señor me estaba martillando a mí. Y me estaba abriendo a mí una herida y me estaba tocando en la herida. Porque necesito también pensarlo yo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, estamos dispuestos a desvelarnos? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de estudiar más la palabra de Dios porque me toca dar una clase? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a pasar tiempo con un hermano oyéndolo, lo que le lleve porque se está desahogando con el fin único de al final poder orar por él, nada más? Y tal vez mostrarle un salmo, pero ese tiempo, sin que estemos viendo el reloj y diciendo, ay, es que ya quisiera estar, no sé, en el súper comprando mi mandado y el hermano aquí me tiene atorado. Ay, es que el hermano... ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a desgastarnos, a cansarnos, a sudar, a que nos duela el cuerpo, hermanos, porque vamos a ir a un lugar, porque vamos a hacer algo que tiene que ver con la obra de Dios? Eso era lo que hizo Lonnie Smith. Eso fue lo que hizo cada uno de los misioneros que fueron abriendo obra en nuestro país, en mi ciudad, hermanos. Pero gracias a eso, gracias a que un día Lonnie Smith decidió tomar a sus 2 niños chiquitos de 3 años y de 1 año y medio y someterlos a dejar las comodidades de los Estados Unidos, a venir a un país subdesarrollado como lo era México a mediados y finales de los 50 y a vivir entre la gente de Monterrey para que la obra se pudiera levantar. Y gracias a ese sacrificio, hermanos, usted y yo estamos aquí. Gracias a eso que él hizo en el obispado. Gracias a Dios me dio la oportunidad de tener un libro de él, de sus memorias, del pastor Lonnie. A cada una de esas cosas que yo llegué a leer de lo que vivió y sufrió con su esposa, con Lonnie, que los acusa, créanme, hay muchas anécdotas bien interesantes y divertidas. Gracias a que él estuvo dispuesto a eso, un día, un pastor conoció de Cristo. Y luego otro le conoció de Cristo. Y luego ese otro
guió a mi mamá a los pies de Cristo. Y mi mamá guió a mi papá a los pies de Cristo. Bueno, no ella directamente, pues, pero ella la acercó. Y gracias a eso yo nací en un hogar cristiano y conocí del Señor. Y hoy, gracias a eso, eventualmente me llevó a ir a Querétaro a estudiar el instituto y conocí a mi esposa. Y ahora tenemos hijos que conocen del Señor. Pero todo es una cadenita que inició allá. A finales de los 50. No, a principios de los 50, cuando el pastor Lonnie decidió dejar el ejército de los Estados Unidos para venir a ser misionero en México. Pero él quiso arder. Y una cosa impresionante que vivimos ahora en el funeral del pastor Enoch es cuántas personas dijeron, yo conocí del Señor en una predicación de él, y él ni sabía. Pero ellos quisieron arder, hermanos. Muchos pensaban que la enfermedad del pastor Enoch o el estado del pastor Enoch ya en sus últimos años y meses era solo el Parkinson. No fue solo el Parkinson, hermanos. Fue un desgaste tremendo de décadas de no poder parar, porque no quería parar. Pero no porque él fuera egoísta o porque él quisiera, es que me encanta que me vean. Él, el pastor Enoch, tenía un alma, un amor profundo por las almas. Tenía un interés genuino porque más personas conocieran del Señor Jesucristo. Y tenía un interés profundo por ir a iglesias a ayudarlas, a edificarlas, a animarlas, a consolarlas, a empujarlas otra vez. Esos desvelos, esos viajes en los que él me dijo una vez, hubo una ocasión en la que prediqué tantas veces seguidas un solo verano, tantos campamentos, que en un momento empecé a predicar y me empezó a escurrir sangre de la boca. Dice, y me di cuenta que no lo vi, no sentí, y me había mordido la lengua. Dice, estaba ya muy cansado y no lo sabía. Pero eso hizo que almas conocieran del Señor. Y por eso es que estaba así, al final, agachadito, inclinadito, teniendo que ser llevado de la mano por varios hermanos. Porque él quiso arder, hermanos. ¿Por qué ya no queremos arder, hermanos? ¿Por qué nos gusta tanto ahora el mundo? ¿Por qué ahora, en lugar de estar preocupados por hacer algo para la obra de Dios, por qué estamos preocupados como los del mundo en, es que tengo que ganar dinero, es que necesito comprar esta casa, es que necesito cambiar este coche, es que necesito mi ropa? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasó eso? ¿En qué momento los cristianos dejamos de arder? Y empezamos a confundirnos con las personas que no tienen esperanza, dice la palabra de Dios. ¿En qué momento? Dice el Señor Jesucristo de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba. Esa vida, hermanos, entregada, esa vida ardiendo y consumiéndose en pro de la obra de Dios, eso era lo que alumbraba a otros. Mire que hace ratito le dije, hay gente que no es que quiera alumbrar, lo que quieren es brillar. Y hermanos, es una diferencia que no parece, pero es diferente brillar, alumbrar. Brillar es esplendor, depende solamente de esa cosa que está allí con luz. Y esa cosa que está brillando puede o no ser de beneficio, sencillamente está brillando. Pero algo que alumbra, la palabra alumbra, obliga a que hay unas tinieblas que esa luz está disipando, que está alumbrando, que hay algo más allí que se está beneficiando de la luz de esa antorcha. Hay personas que quieren brillar. ¿Beneficia a los demás o no? ¿Quieren ser vistos? ¿Beneficia a los demás o no? Pero hay pocas personas que no es tanto lo que quieran brillar, sino que quieren alumbrar. Que quieren ayudar a otros a entender más de la Biblia. Que quieren ayudar a otros a conocer de Cristo por primera vez. Que quieren ayudar a otros a que se entreguen al Señor, que quieren ayudar a otros a que se entreguen de tiempo completo al Señor, o sencillamente quieren ayudar a un matrimonio que está en problemas,
quieren ayudar a unos padres que no saben qué hacer con sus hijos, quieren ayudar a unos novios que se acaban de comprometer y sencillamente los quieren guiar para evitarles problemas. Hay personas que quieren alumbrar. Pero es la vida que arde, la que se consume en la obra de Dios, la única que puede alumbrar. Eso era lo que estas 3 personas que yo les mencioné hacían. Eso era lo que Raúl hacía en mi vida y en la vida de muchos. Me alumbraba. Me ayudaba en esos momentos tristes o en esos momentos de confusión a disipar la confusión. Porque su amor por Jesucristo me ayudaba a volverme a enfocar y a recordar lo importante. Eso hacía Tim North conmigo. Eso hacía el pastor Enoch conmigo. Y hoy me siento tan solo. Porque 3 antorchas que me alumbraban ya no están. Pero fue justo en el funeral del pastor Enoch que más caí en cuenta de decir, alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que ser esa antorcha ahora. No podemos dejar al mundo en tinieblas, hermanos. Necesitamos más antorchas que se levanten, que ardan, que estén dispuestas a arder para que puedan alumbrar. Y les dice el Señor Jesús allí en Juan 5:35, véalo conmigo. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y les dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero quiero que note primero esa parte. Vosotros quisisteis. ¿Sabe, hermano? Esas vidas que arden. Esas personas que tienen una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y yo sé que ustedes me entienden porque los pueden ver. Tú te puedes dar cuenta cuando hay alguien que se nota que tiene una comunión cercana y cerrada con el Señor Jesucristo. Ese tipo de vidas te jalan, te atraen. Quieres estar con ellos. Quieres que ellos te hablen de Cristo. Quieres que ellos abran la Biblia contigo. Quieres ir a preguntarles cosas. Quieres ir a comentarles cosas para que te den su punto de vista. Porque eso es lo que provocan, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros nuestra vida atrae a otros a preguntarnos, a buscar al Señor a través de nosotros? Ellos saben, yo lo sé, que esas personas no son Jesucristo. Jesucristo es el central. Pero hay personas que son canales de la presencia de Jesucristo. Hay personas que, como lo dice un coro de Ron Hamilton, tú puedes ver a Jesús en ellos. Y esas personas jalan. No tienen que llamar. No tienen que decir, el que quiera algún consejo bíblico, por favor, aquí tengo unos papelitos con número de orden, agarra uno y se me sienta por allí. No tienen que hacer eso, hermano. No tienen que ir a decir cuánto saben de la Biblia. No dicen nada, pero atraen. Hermanos, si un día ustedes encuentran a alguien así, júntense con él. Pero más importante, traten de serlo. Tratemos de ser ese tipo de personas, hermanos. Porque las personas alrededor quieren. Por eso les dice el Señor, vosotros quisisteis. Ellos querían ir con Juan. Y entonces les dice, quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Porque las personas, cuando somos antorchas, hermanos, cuando somos antorchas que ardemos y alumbramos a otros, se regocijan. Este tipo de personas transmiten la paz y el amor de Dios. Te hacen sentir el amor de Dios. Hace algunas noches, mi esposa y yo estábamos platicando de nuevo de lo que ha sido nuestro diálogo en últimas fechas del pastor Enoch, de la falta. Ya me acordé, lo que pasa es que fuimos a una cena de gratitud, etcétera, y volvimos a recordar al pastor. Y bueno, para los dos, estas 3 personas, Raúl, Tim North y el pastor Enoch, también fueron muy importantes. Y entonces notábamos que ellos 3 eran de esas personas, número 1, eran humildes.
Ellos nunca se creyeron, qué bárbaro que soy una antorcha que arde. Nunca. Ellos te hacían sentir a ti especial. Ellos tenían una manera de hablar contigo que te hacían sentir que tú eras el especial, no ellos. Que ellos eran los bendecidos por estar hablando contigo, cuando en la realidad tú sabías, no, yo soy el bendecido de estar cerca de Raúl, de Tim, del pastor Enoch. Pero tenían una capacidad muy especial, hermanos. No de regañarte, no de hacerte ver, aunque lo somos, porque lo sabemos que lo somos, lo pecador que eras, no. Tenían una manera bien especial de hacer que el amor de Dios se acercara a tu vida, que pudieras sentir que Dios te amaba. Sí, quiere tu santidad, sí, quiere que te alejes del pecado, de malos hábitos, etcétera, quiere que madures, sí, pero te amaba, te ama, te busca, tenían esa manera de ser, hermanos, tan especial. Por eso dice de Juan, quisisteis regocijaros. Eso es lo que pasa con este tipo de creyentes. Uno se puede regocijar en el Señor cerca de ellos. Pero hermanos, piénsenlo. ¿Hacemos que los que están a nuestro alrededor se regocijen? ¿O les amargamos la vida? Porque mire que, siendo creyentes y todo, hay quienes tenemos una capacidad para hacerle sentir mal a los demás. Que qué bárbaro, ¿eh? O hacemos que los demás se sientan bien. Y no solo porque, mire, son dos formas. No solo porque les acerquemos o les hablemos del amor de Dios, pero incluso también, hermanos, nuestra forma de hablar, nuestras expresiones son duras, son toscas, o son amables, son consideradas, o son secas, porque somos regios. Y así somos, decimos la verdad sin pelos en la lengua y ni modo. O sencillamente pensamos en lo que va a sentir y hablamos con delicadeza, no como niñas pues, sino diplomáticamente, amablemente, cordialmente, eso es lo que me estoy refiriendo. O sencillamente los inundamos con chismes, los inundamos con malas noticias, los inundamos con murmuraciones, los inundamos con mentiras, o qué sé yo, o con mundanalidad. En vez de hablarles de algo que les edifique de la palabra de Dios, ahí estamos diciéndoles, no hombre, deberías de comprarte esto, está padrísimo, te va a costar así. Y les llenamos la idea con materialismo, la mente con materialismo, en lugar de llenárselas con la Biblia. No solamente es acercarles el amor de Dios, es también nuestro trato a ellos. Hacemos que los demás se quieran y se puedan regocijar con nosotros o no. Pero entonces empezamos a cerrar porque el Señor dice, y vosotros quisisteis regocijaros, ¿qué dice, hermanos? Por un tiempo en su luz. Lamentablemente, hermanos, estas antorchas no duran para siempre. Llega un momento en el que se van a consumir por completo y ya no hay antorcha. Muchas de estas antorchas, hermanos, ya están volviendo a casa. El pastor Enoch acaba de volver a casa. El pastor Loni ya volvió a casa. No sé cuánto tiempo le quedan a otros pastores que están entre nosotros. O a otros hermanos, no necesariamente pastores, hermanos que están en iglesias que son como antorchas. Pero se están yendo, hermanos. Jóvenes, un día yo estuve allí sentado como ustedes. Un día estuve allí y la facultad y la prepa y la facultad me empezaron a tratar de llenar la mente, la cabeza con ideas de que, no, es que, mira, vas a poner esto para ganar dinero, para poder tener esto y para que te puedas vivir así, así, así. Un día yo estuve allí también, hermanos jóvenes, como ustedes, diciendo, bueno, pues yo hago lo que me alcanzan a predicar o enseñar y pues ni modo, de chamba del pastor o de los hermanos que me dan las clases de alimentarme. Si yo estoy como estoy es por su culpa. ¡No!
Todos tenemos que hacernos responsables de nuestra propia madurez. Es cierto. Y esto se va hacia el otro lado. Los pastores tienen la responsabilidad de dar buen alimento espiritual, de buscar edificar las almas y no entumecerlas. Pero independientemente de eso, es mi propia responsabilidad buscar alimento en la palabra de Dios, orar todos los días. Y si por la razón que tú quieras, necesitas tú mismo ir a libros, a hermanos, a un instituto, a lo que sea, hazlo. Porque las antorchas que están aquí se van a ir y es tu responsabilidad y la mía ser la nueva generación. Un día, jóvenes, ustedes van a ser los adultos de esta iglesia. Un día van a ser ustedes los que van a tener hijos. ¿Quién le va a dar la clase a tus hijos? ¿Quién los va a atender en las reuniones de jóvenes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a estar aquí en el programa? ¿Quién va a estar dirigiendo los cantos? ¿Quién va a ser los siguientes que van a tocar los instrumentos? ¿Quién va a predicar cuando las antorchas que ahorita están aquí predicando ya no estén? ¿O va a terminar el gobierno quedándose con este edificio y poniéndole algunas oficinas de TIF o lo que sea? Por un tiempo. Aquellos judíos se regocijaron en Juan por un tiempo, pero fue el turno de Juan de volver a casa. Por un tiempo en su luz. Ellos, hermanos, fueron luces. Decidieron ser luces en un mundo de tinieblas. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser luz. Dios nos ha llamado a alumbrar a otros. Dios nos ha llamado a que con nuestro buen testimonio y a nuestras buenas obras seamos luz en medio de una generación maligna y perversa. Y no tengo que explicar mucho de eso, hermano. Ustedes se dan cuenta de cómo está. Pero ¿cuántos de nosotros estamos allí sentados, entumidos, diciendo, bueno, pasa nada? La obra de Dios va a seguir porque no depende de mí. Eso es cierto, en parte. Pero la obra de Dios somos los que estamos aquí y necesitamos tomar nuestro lugar, hermanos. Necesitamos hacer algo por nuestra generación. Y acompáñenme conmigo a la última porción que vamos a leer. Está en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, hermanos. Pablo está hablando, Pablo está predicando, y en esa predicación da una joyita que quiero que reflexionemos y cerramos. Hechos 13:36, Pablo dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Durmió. Y fue reunido con sus padres. David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo a nuestra generación? La generación del pastor Enoc ya pasó, y él sirvió a su propia generación fielmente. La generación del pastor Loni, que fueron nuestros padres o nuestros abuelos, él la sirvió y fue fiel. Y el pastor Loni volvió a casa. Y así, hermanos, pero hoy usted y yo estamos aquí. Sea mayor que yo, sea de mi edad o sea menor. Esta es nuestra generación. Y hoy nos toca servirla según la voluntad de Dios. Así que pregúntate, hermano. Número 1, pregúntate, ¿estoy dispuesto a hacer una antorcha que arda para poder alumbrar? Pregúntatelo en serio. Vete de este templo a tu casa a comer o quédate aquí, no sé lo que vayas a hacer, pero vete con esa pregunta en la mente.
Estoy dispuesto a ser una antorcha que Dios use ardiendo para poder alumbrar a otros. Y pregúntate en segundo lugar, ¿estoy sirviendo a mi generación según la voluntad de Dios? ¿Qué me tiene Dios haciendo en este tiempo, en este lugar? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué puedo empezar a hacer? Sí, hermanos, cuando sermones como estos, cuando esa reflexión de 5 o 10 minutos que nos dio el pastor sobre este mismo versículo llegan a nuestros oídos y te lo quieres tomar en serio, es muy incómodo. Es bien incómodo tomar en serio este tipo de sermones. Fue incómodo cuando el pastor Enoch nos empezó a hablar de eso en el instituto. Nos incomodó a todos porque nos hizo sentir lo que estábamos o no haciendo. Y nos confrontamos con la realidad de que o puedo ignorar y decir no me interesa, no quiero saber, pero siempre voy a saber que lo ignoré, que le dije que no a ese sermón. O puedo empezar a poner atención a ese sermón de a poco en poco, pero eso va a implicar cosas que no estoy haciendo o cosas que estoy haciendo y tengo que dejar de hacer. Siempre es incómodo. Pero hay 2 formas de callar esa incomodidad. O la ignoras y dices, gracias Gerardo por el sermón, qué bonito que el pastor Enoch les hizo reflexionar, eso fue de mucha bendición, etcétera, nos vemos, que te vaya bien cuando regreses, y ya, está bien, no hay ningún problema. O podemos ir pensando en serio, no importa si fue Gerardo, el pastor Enoch, quien haya sido, eso está en la Biblia. Y yo no sé si soy una antorcha, y yo no sé si estoy dispuesto a arder, porque no creo estar alumbrando. Hay uno de los himnos, mis himnos favoritos, hermanos. Se llama, en español es Prefiero a Cristo. Y habla, es un poema que escribió una hermana en Nueva York y que un muy grande cantante de los Estados Unidos le puso la música. El hermano se llama George Beverly Shea. Y dice, prefiero a Cristo que oro y plata. Prefiero a Cristo que ser el rey de dominios 1000. Prefiero a Cristo que seguir como la atracción peligrosa del pecado. Prefiero ser guiado por sus manos perforadas que muchas cosas, y da esa lista. Y él dice que al ponerle la música a ese himno, él tuvo que tomar esa decisión de ir y perseguir una fama que le estaban ofreciendo, de ser cantante en los Estados Unidos y tener fama en la radio, en la televisión, o seguir la dirección de Dios, seguir estudiando música y después ir a cantar en una pequeña estación de radio cristiana. Y él decidió seguir a Cristo. Pero eso hizo que George Beverly Shea, allí en esa pequeña radio cristiana, fuera llamado por Billy Graham para ser su compañero en cada cruzada. Y Dios lo usó por más de 50 años de una manera impresionante. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, hermano, en esta mañana? ¿Prefieres a Cristo? ¿O prefieres oro y plata? ¿O prefieres el pecado? ¿O prefieres la fama y tener dominios? ¿O prefieres estar con Él y servir a tu generación según su voluntad? Vamos a orar, hermanos. Les pido que por favor nos pongamos de pie, todos, para orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, siempre eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que es con nosotros todos los días.
de maneras que ni siquiera nos damos cuenta y que no nos imaginamos. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros y nos bendices. Te alabamos por eso. Y alabamos a tu Hijo Jesucristo, que nos dio todo esto por su sacrificio en la cruz y por nuestra fe en Él. Señor, te damos las gracias también por tu palabra. Y te alabamos, Señor, porque tú eres el origen de esto. Te alabamos por la vida de muchos hijos tuyos que nos inspiran, que llenaron nuestra vida, que nos sirvieron mientras estuvieron en este mundo ardiendo y alumbrándonos. Y que son personas que extrañamos, que echamos de menos, pero que sabíamos y sabemos que tenían que volver a casa. Gracias por las vidas de misioneros y pastores, por quienes nosotros llegamos a conocer el Evangelio. Te pedimos perdón porque hemos bajado los brazos y porque ya no somos lo que alguna vez fuimos. Pero yo tengo confianza, Señor, de que muchos de los que estamos aquí queremos volver a ser como éramos antes. Queremos honrarte a ti y honrar la memoria de aquellos que nos precedieron y que nos instruyeron y que confiaron en nosotros para seguir cuando ellos ya no estuvieran. Ayúdanos, Señor. Y toca el corazón de mis hermanos. Hermanos, así como están, no les voy a pedir que levanten la mano ni que pasen al frente. Cada quien sabe lo que tiene que hacer con el Señor. Cada quien sabe lo que tiene que decirle. O si no tiene nada que decirle. Este tema, hermanos, me incomoda a mí. Y cuando empecé a pensarlo, quise decir que no. Dije, no lo voy a hacer. No voy a predicar. Porque me voy a forzar a mí, me voy a comprometer a mí mismo a tener que también hacerlo. Y no quiero. Pero no pude detenerme, hermanos. Y decidí sufrir la incomodidad. Y decidí pensar, bueno, esto viene en la palabra de Dios, no lo puedo hacer a un lado. Así que aunque me comprometo a mí mismo al predicarlo, lo voy a predicar. Porque quizá haya 1 o 2 hermanos que necesitan escucharlo también. Así que lo único que te quiero invitar, mi hermano, mi hermana, jóvenes, es si Dios ha tocado tu corazón, siente esa incomodidad, no la calles, déjala y deja que te guíe a hablar con Dios hoy, a hablar con Él, a reconocer lo que tengas que reconocer y a pedirle lo que tengas que pedir para poder continuar la obra que muchos otros han cargado hasta nuestros días, pero que no van a cargar para siempre y que quizás hoy es tu turno. Quizás te corresponde a ti ahora y es incómodo, pero es lo que sabes que Dios quiere que hagas. Habla con el Señor. Dile lo que tengas que decirle. Ponte a cuentas con Él allí, en silencio, personalmente. Y después te invito a que en tu casa, en tu cuarto, caminando en el parque, donde quieras, a solas, hables con el Señor, más largo, más tendido, y derrames tu corazón ante Él, porque se necesitan más antorchas, se necesitan más, se necesita que alguien tome el lugar
de los pastores que están partiendo para estar con el Señor y descansando ya de su ministerio. Señor, solo tú conoces quiénes están hablando contigo hoy, o quiénes te están diciendo que tienen una plática pendiente contigo al ratito. Te ruego, Señor, que los bendigas, que los ayudes, Señor, y que traigas un avivamiento en tu obra, que traigas un avivamiento a esta iglesia, Señor, que traigas un avivamiento a esta ciudad, Señor, que traigas un avivamiento entre los creyentes de Monterrey y de todo México, pero te pido yo por mi ciudad, la que amo. Trae un avivamiento, Señor, que más almas se conviertan, que más cristianos se levanten, que más cristianos maduren en su fe, que se despojen de la inmadurez, de la niñez espiritual y crezcan en tus caminos y cambien y sean una luz en esta ciudad llena de tinieblas. Trae un avivamiento, Señor. Acuérdate para bien de Monterrey. Acuérdate para bien de Jesús es el camino. Nos ponemos en tus manos y te alabamos. Y te rogamos por esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.